doctoral de la Universidad de Santander, Departamento de Historia de América. Historia de América medieval y Ciencias Historiográficas, de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Graduado en Historia y máster en Patrimonio Histórico escrito por esta misma universidad. Es diplomado en Genealogía Heráldica y Nobiliaria por la Real Asociación de Hidalgos de España. Y nos va a hablar sobre los getones, una fuente poco estudiada. Luis Fernando, cuando quieras. En primer lugar, yo quería dar las gracias a la organización de este congreso por permitirme hablar hoy aquí de este tema que yo creo que es bastante curioso. Yo voy a continuar un poco en la estela de las dos personas que me han precedido y voy a hablar de getones. Un objeto metálico que, a pesar de tener un gran valor, tanto desde un punto de vista artístico como desde un punto de vista histórico, apenas ha llamado la atención. A ver si consigo que pase la diapositiva, porque no sé por qué no quiere pasar. Ahora, bueno, eh, en primer lugar, ¿qué es un getón? Un getón, a mí me gusta utilizar la definición de Miguel Ibáñez Artica, que es una pieza metálica de aspecto monetiforme utilizada para realizar operaciones contables durante la Edad Media y comienzos de la moderna, con el inciso de que realmente sí tuvo un uso durante toda la Edad Moderna y la última pieza que veremos hoy data de 1791. Por decirlo de otra manera, ¿qué es un getón? Pues un getón es una ficha normalmente hecha de cobre, excepcionalmente de plata, sobre todo en sus últimas épocas, que se utilizaba sobre una mesa como la que pueden ver en la imagen, que realmente tenía una tabla con distintos valores, y según donde pusieras esta ficha llamada getón, tenía un valor u otro. Poniendo distintas fichas en distintos lugares, cobraban distintos valores con los que podías operar. Eran utilizados principalmente por comerciantes. En este sentido, podríamos decir que físicamente el getón se parece a la moneda, pero como indicó Francisco Olmos en su presentación, las monedas tienen un valor oficial, las regula una ley. Esto no ocurre por los getones. Por tanto, se parecerían más a las medallas de las que ha hablado María, pero los getones tienen una diferencia. Bueno, tienen dos diferencias. En primer lugar, la mayoría de getones que vamos a ver son emitidos por el poder. Por tanto, no son elementos oficiales, porque no los regula una ley, pero en sí son elementos semioficiales. Y en segundo lugar, las medallas se acuñan para que las vea muy poca gente. Son objetos muy caros y no va a haber un uso más o menos popularizado, con muchas comillas, hasta el siglo XIX. Sin embargo, los getones eran elementos que se acuñaban en gran cantidad y cuya finalidad era un uso cotidiano. Por tanto, si se acuñaba algo en un getón y se difundían esas piezas con ese tipo, podías transmitir un mensaje a un mayor número de la población que en una medalla. Y también incluso que en algunos tipos de moneda, que por ser especialmente valiosas, pues no circulaban habitualmente. Los primeros getones que conocemos, bueno, más bien el testimonio de los primeros getones corresponde a la Inglaterra del siglo XI y las primeras piezas de las que tenemos ejemplares corresponden al siglo XIII, a la reina francesa Blanca de Castilla. Es verdad que tenemos también getones de sus inmediatas sucesoras como consortes de Francia. Y va a ser en torno a Francia donde se popularice el uso de estas piezas para operaciones contables y donde el poder las suele emitir. Es verdad que el territorio que más va a destacar son los Países Bajos y por eso esta ponencia se va a centrar en los Países Bajos. Esto no quiere decir que no se acuñen en otros territorios. Por ejemplo, se van a acuñar muchas en Francia y bajo el reinado de Luis XIV, pues hay, por ejemplo, varios getones sobre su matrimonio con María Teresa de Austria.
Bueno, los primeros getones de los Países Bajos son un poquito más tardíos, corresponden al siglo XIV, antes de que estos territorios, que como saben, aunque siempre hablamos de los Países Bajos como una entidad única, realmente no era así, eran distintos territorios con distintas leyes, con distintas monedas, que en un momento les unió un soberano en común y una serie de instituciones que dependían de él. Pero en principio eran completamente independientes y es todavía en esta independencia cuando surgen piezas como esta de Luis II de Flandes. Es verdad que cuando se unan bajo el gobierno de los duques de Borgoña es cuando se va a popularizar el uso del getón por parte del poder y sobre todo también porque coincide con el periodo del Renacimiento, es cuando se va a poder apreciar una mayor iconografía, una mayor innovación artística de estas piezas. A partir de este punto, mi ponencia va a consistir principalmente en ir observando distintas piezas para que vean ustedes los distintos usos que se le daba al getón como método para propagar un mensaje y, y desarrollar, ¿no?, una división con distintas tipologías. En primer lugar, quiero mencionar aquellos getones que hacen las personas privadas. Como los getones no los regula una ley, igual que una medalla, cualquier persona que tenga el dinero para pagarlo puede acuñar un getón. Es verdad que como precisamente hace falta dinero para pagarlo, normalmente coinciden en que las personas privadas que acuñan una pieza pues suelen pertenecer a una familia concreta o tienen un oficio concreto. Ese es el caso de Jacqueline de Croix. La familia de Croix es una familia de gran importancia en Países Bajos que habitualmente a lo largo de su vida acuñan uno o dos getones. En este caso, Jacqueline de Croix, que ella era viuda para este momento, acuña esta pieza en 1544 para presumir de algún tipo de mecenazgo artístico, para dejar muestra de que tiene la capacidad económica y el nivel intelectual como para hacer esa aportación al arte. Esta pieza tiene una iconografía muy femenina, ¿no? Vemos el escudo en los Sánchez, que es muy común en el caso de las mujeres, con un partido matrimonial con las armas de su difunto marido y ella. Y en anverso, pues vemos la imagen de la Virgen María coronada, sosteniendo al niño, rodeada de estrellas. En este otro getón de Antoine de Loquequien, perdonen si mi pronunciación a veces con los nombres franceses o flamencos no es la mejor, en este hombre que era intendente del canal, hacía su getón referente a su oficio. Muchos intendentes del canal de la época hacían uno. El anverso es algo muy típico, no es su escudo de armas, no la heráldica como representación personal con todos los ornamentos que pueden ver. Pero yo creo que lo interesante de esta pieza es el reverso, porque es la que hace referencia al oficio que tiene de intendente. Se puede ver el canal con los barcos circulando por él y sobre este una lechuza vigilante. No, pues ya saben que por esto de que las lechuzas no tienen un poco esa idea, ¿no?, de que siempre tienen los ojos abiertos, tal, y por eso se utiliza a veces como símbolo de vigilancia. Pero como decía, los jetones privados son muy escasos. Casi todos los jetones se emiten desde el poder. Concretamente, dentro de los Países Bajos, con la estructura política de los duques de Borgoña, se van a emitir desde uno de los tres consejos que le asesoran, que es el Consejo de Finanzas. Y bueno, como saben, aunque está de más decirlo, como casi todas las piezas son así, hay que decirlo, a partir de 1516 los duques de Borgoña y los reyes de España pues coinciden hasta la Guerra de Sucesión Española. Por tanto, muchas piezas van a pertenecer a la familia real española en lo referente a Países Bajos. Entonces, ¿qué eventos podía querer conmemorar la familia gobernante? Bueno, en primer lugar, siempre todo soberano, igual que lo primero que hace es acuñar moneda, pues también en Países Bajos se hacen jetones para presentar a ese soberano, porque además también es una muestra de las fiestas que está habiendo, ¿no? Porque ya saben que una proclamación implica muchas ceremonias, muchas entradas festivas, etc.
Yo he escogido los ejemplos más curiosos para que puedan ver hoy. Lo normal sería una pieza muy parecida a una moneda, un retrato de perfil y un escudo de armas. Pero cuando ocurren eventos excepcionales también se refleja en la iconografía. Y hay dos ocasiones, bueno, realmente tres, pero yo voy a hablar de dos, en las que los Países Bajos no se heredan por defunción, sino, bueno, por renuncia. Este es el primer caso en el que me he fijado, que es el de Carlos V, que abdicó en 1555. Bueno, España abdicó los reinos españoles en 1556, pero los Países Bajos fue al final del 55. Y aquí, como detalle esta pieza, porque pueden ver en reverso la fecha. Y bueno, lo interesante es que pueden ver que aparecen juntos el emperador Carlos V y su hijo Felipe II, los bustos afrontados, vestidos como soldados romanos, y sobre ellos esa corona que se está transmitiendo de padre a hijo. La otra pieza que he destacado corresponde a la infanta Isabel Clara Eugenia. Isabel Clara Eugenia llegó al poder en Países Bajos en 1598 por cesión de su padre Felipe II. Es verdad que él murió ese mismo año, meses después de haber hecho la renuncia. A pesar de que en 1598 ya es proclamada oficialmente y se hace jetón con la imagen típica, cuando realmente se van a hacer piezas que conmemoran la llegada de esta nueva soberana es cuando se presente personalmente en Países Bajos, ya junto con su marido y cogobernante, el archiduque Alberto, y se hagan todas las ceremonias correspondientes. De todas las piezas que se hacen, yo he escogido esta porque es una pieza extraordinaria, porque aparece el retrato completo de los soberanos, algo que no es muy habitual. Además, el cómo se están repartiendo los elementos del poder pueden reflejar un acuerdo tácito entre el matrimonio. Bueno, por un lado, vemos que Alberto sostiene un cetro y una espada que es símbolo de justicia, pero también es símbolo de guerra. Cabe recordar que el archiduque Alberto era también capitán general en Países Bajos y también, porque es lo que se esperaba en un matrimonio gobernante del hombre, es quien toma el mando de los ejércitos. Isabel Clara Eugenia también porta un cetro, pero ella lleva una rama de olivo, lo que haría más referencia a la paz. Cabe recordar que en principio el programa de los archiduques implica pacificar un territorio que lleva mucho tiempo en guerra, y hace tiempo que se ha rebelado el norte de los Países Bajos, ya no reconocen a Felipe II y se han hecho protestantes, y supuestamente la intención de estos archiduques al llegar al poder era traerla. Además de eso, como detalla Martínez Ruiz en la reciente biografía que ha publicado de Isabel Clara Eugenia, no es que Alberto asumiera todo el poder porque a lo mejor tuviera más funciones dada su experiencia previa, sino que los archiduques se amoldaron a sus habilidades. Él se centró en lo bélico y en aquello que necesitaba su experiencia política anterior como regente de Portugal y como gobernador de Países Bajos al final del reinado de Felipe II, e Isabel Clara Eugenia se ocupó más de la facción diplomática por tener mayores habilidades sociales. De este modo, el Getón también nos está hablando ya no solo de los gobernantes y de su llegada al poder y de qué momento fue el verdaderamente en el que llegaron al poder desde el punto de vista de los neerlandeses, sino que también nos estaría hablando un poco de cómo sería la personalidad de cada uno de ellos. Por supuesto, también las guerras. Cuando los Países Bajos entran en conflicto, es importante que los súbditos sepan que su territorio está luchando, que su gobernante está luchando y por qué. Esta pieza que yo he escogido es especialmente extraordinaria. Solo de Perkin Warwick se podría hablar mucho, pero por resumir, Perkin Warwick afirmaba ser un príncipe inglés de la Casa de York que había desaparecido hacía muchos años, seguramente asesinado por su tío, y reclamó el trono inglés. Encontró el apoyo de la duquesa viuda de Borgoña, Margarita de York, que era tía del príncipe difunto y que además tenía mucha influencia en la corte de su nietastro, Felipe el Hermoso. Entonces, en Países Bajos se acuñaron jetones como el que pueden ver, que son una auténtica, no sé cómo decirlo,
es un gran elemento propagandístico que tiene todos los elementos dinásticos de Inglaterra. Se puede ver el león, que simboliza Inglaterra, la flor de lis, que simboliza Francia, porque en esta época los reyes ingleses decían ser reyes de Francia, y la rosa de la Casa de York. No me voy a detener en la leyenda, pero la leyenda también habla de la recuperación del territorio inglés. Y otro caso en el que también se habla de una guerra, en este caso del fin de la misma, es en este getón de Felipe II en 1559 para conmemorar la paz recién alcanzada de Cateau-Cambrésis con el Reino de Francia. O tal vez no tanto para conmemorar la paz, sino para dar un mensaje. Como pueden ver, Felipe II aparece completamente ataviado con armadura, sosteniendo una espada y una rama de olivo, un símbolo de guerra y un símbolo de paz. Y la leyenda in utrunque paratus viene significando algo así como preparado ante cualquier circunstancia. Lo que podría indicar que Felipe II está dando un mensaje a sus súbditos como hemos llegado a la paz, pero puede volver a haber guerra. Cabe recordar que Francia y tanto los duques de Borgoña como los reyes españoles, ya desde antes de unirse, llevaban en conflicto bastante tiempo con el Reino de Francia y podía asumirse que la paz se podía romper fácilmente. Por tanto, este getón sería una declaración de intenciones por parte de Felipe II que está alcanzando la paz sin terminar de confiar en sus nuevos aliados. Y por supuesto, si hablamos de eventos bélicos, tenemos que mencionar uno de los más conocidos y que también ha sido muy utilizado por la leyenda negra española, que es la Gran Armada, llamada, no en esta leyenda, por Armada Invencible. Eh, esta armada, cuya intención era dirigirse a Inglaterra para atacar a la reina Isabel Tudor, nunca llegó a costa por unos problemas climatológicos y de descoordinación. En las provincias rebeldes, que no reconocían a los reyes de España como soberanos, también acuñaban sus propios jetones y obviamente, cuando ocurrió el suceso de la Armada, hicieron sus propias piezas, eh, no quiero decir como burlándose, pero sí como propaganda negativa contra el rival. Es curioso porque la leyenda que circularían los ingleses es que Isabel Tudor derrotó al héroe Invencible. No voy a valorar su reinado, pero es evidente que esta mujer no tenía control sobre el clima. Por tanto, mm, la derrota no se debió tanto a las habilidades de la reina inglesa, sino pues a un problema relacionado con el ambiente que reflejan los jetones neerlandeses. Estos jetones en muchos se ven barcos zozobrando o se ve nubes y el sol mientras los barcos se hunden. Y el mensaje que transmiten sus leyendas, yo solo les he puesto 3 ejemplos, pero hay muchísimos jetones de este suceso, parece indicar algo así como que la monarquía hispánica no tiene el apoyo de Dios. Recordemos que los rebeldes son protestantes, la monarquía es católica, hay una diferencia religiosa, y como no tiene el apoyo de Dios, por eso es por lo que ocurrió este suceso nefasto, que claramente no fue obra de una derrota inglesa, sino pues de un problema en el mar. Y por supuesto, cualquier otro suceso relacionado con la vida del gobernante también era importante a la hora de hacer los jetones. ¿No? Cuando estábamos en el colegio nos decían que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pues en todos estos sucesos se va a hacer jetones. Cuando nace un heredero, se hace jetón. Si llega al poder siendo menor de edad, cuando crece y se hace adulto, como Carlos V, se hace jetón. Cuando se casa, se hace jetón y cuando muere, se hace jetón. O se hacen varios. En este caso, la mayoría de edad de Carlos V tiene lugar en 1515. Es una mayoría de edad adelantada por emancipación y se hacen múltiples piezas. Había sido una minoría muy larga, desde 1506. Y lo interesante de esta pieza es que los tipos están sacados de distintas monedas de Felipe el Hermoso. El anverso, donde se le ve completamente armado como caballero y con espada,
parece alguna de las monedas que hizo Felipe el Hermoso también al llegar a la mayoría de edad, y el reverso recuerda las monedas castellanas que hizo en Países Bajos Felipe el Hermoso, donde se combinan elementos borgoñones, la cruz de San Andrés, el toisón, el eslabón flamígero, con los escusones de Castilla, León y Granada. Como decíamos, también los matrimonios se conmemoran. Los matrimonios son muy importantes en política porque es lo que indica las alianzas que está trazando tanto dentro como fuera del reino el soberano. En este caso tienen un jetón de Adolfo de Cleveris y Ana de Borgoña en 1470 por su matrimonio, donde se puede ver muy bien cuáles son los principales elementos que siempre aparecen en los jetones. Los jetones matrimoniales neerlandeses son en los que ponen más detalle. No, todo relacionado con el amor cortés en la corte de los duques de Borgoña es algo que la verdad es que se representa artísticamente bastante bien. Entonces, ¿qué elementos suelen aparecer muy a menudo? Bueno, en primer lugar, un partido matrimonial. Eso aparece en casi todas las piezas. Y en anverso podemos ver las iniciales de ambos entrelazadas en lo que a veces podrán ver referenciado como un nudo de amor rodeado de flores. Muchas veces las frases de las leyendas son votos matrimoniales o alguna frase, ya sea sacada de la Biblia o algún poema que hable del amor o del anhelo de que llegue el cónyuge cuando el matrimonio es hecho por poderes. A partir de Felipe II hay un cambio en la iconografía de los matrimonios y va a ser mucho más común el uso del doble busto afrontado. Así pueden ver el jetón en el que se representa su matrimonio con Isabel de Valois, que también aparece en reverso el partido matrimonial, y también en el jetón con Ana de Austria, en este caso por el nacimiento de un hijo en común en 1571, en el que pues también se ve esto claramente está relacionado con una tipología que bueno, tiene un origen clásico, pero que llegó a la Casa de Austria por los reyes católicos, ¿no? Que esta manera de representar el matrimonio uno frente al otro. Las muertes. Las muertes son muy importantes y además coinciden en el tiempo con los jetones de proclamación, porque al mismo tiempo que se celebra la llegada del nuevo soberano, normalmente hay que enterrar a su predecesor. Y los jetones por fallecimiento son bastante gráficos. Muchas veces, como en esta pieza, aparecen calaveras o huesos o esqueletos enteros o ataúdes. Este jetón, que podemos ver ahí en la calavera, es por el fallecimiento de Felipe el Hermoso. El fallecimiento de Felipe el Hermoso fue uno por el que más jetones se hicieron, porque no solo se hicieron cuando falleció, sino también en su quinto aniversario. Y esto corresponde a un programa propagandístico de su hermana, la archiduquesa Margarita, que como gobernadora de Países Bajos desarrolló toda una serie de ideas visuales que quiso representar para enaltecimiento de la dinastía y de su sobrino el futuro Carlos V, en muchos más soportes, no solo en los jetones. Y un pilar clave de esta propaganda era la imagen de su difunto hermano. Para que vean otro ejemplo gráfico, pues les he puesto este jetón por la muerte del archiduque Ernesto, que era sobrino de Felipe II y gobernador de Países Bajos, fallecido en 1595. Ahí puede venir ataúd. De todos los que les he puesto hoy, este es el que menos se parece a una moneda, porque no tiene leyenda. Como ya les he dicho, los jetones no les implican ninguna ley. Si no quieren poner la leyenda, lo pueden hacer. Si quieren hacer un tipo muy distinto, lo pueden hacer. Si pueden variar un poco el tamaño, lo pueden hacer. Mientras sea práctico para que los comerciantes luego los utilicen en sus mesas, no hay más límites que los límites técnicos. Este jetón también me es muy útil para indicar una cosa. Durante todo este momento hemos hablado de gobernantes, ¿no? Cuando emite el poder un jetón, es un jetón del gobernante o de su familia. Esto es cierto, pero los gobernadores emiten jetones propios. Es verdad que en Países Bajos, un territorio donde casi nunca están los soberanos, el gobernante suele ser el gobernador, que es el que lo representa, como hacía Ernesto, suele ser un miembro de la familia.
pues como Ernesto, que era sobrino de Felipe II. Muchos gobernantes van a hacer jetones propios, ya sea sin más razón que no hacer propaganda de su figura o como para dar muestra de algún evento muy importante. ¿Cómo y en cuánta cantidad aparece un gobernador en los jetones? Es algo que yo atribuyo a la personalidad y a los intereses de cada gobernador. Por ejemplo, Margarita de Parma o Margarita de Austria, la hija ilegítima de Carlos V, que fue gobernadora durante el inicio del reinado de su hermano Felipe II, hace muchos jetones, muchas veces con su inicial, una M, y las flores como símbolo representante no son margaritas en representación de su nombre de Margarita. Otros hacen menos. Su tía, la tía del emperador, que ya mencionamos, la archiduquesa Margarita, hacía algunos jetones sobre ella, pero hizo muchos más sobre su difunto hermano o sobre su sobrino. Otros, por ejemplo, Isabel Clara Eugenia, que dejó de ser gobernadora tras la muerte de su marido. Bueno, dejó de ser soberana y empezó a ser gobernadora porque dejó de gobernar por derecho propio a gobernar en nombre de su sobrino Felipe IV. Ella, una vez deja la soberanía y representa a su sobrino, no hace jetones sobre ella. Todas las piezas son sobre su sobrino o la familia de su sobrino, pero no Luis, sobre ella. Luis Por Fernando, tanto, Luis Fernando, una cosa muy 5 relacionada con la minutos. actitud de cada uno con respecto al poder. El último jetón, la última emisora de jetones relevante fue la archiduquesa María Isabel. La archiduquesa María Isabel es el emperador Carlos VI, que es aquel archiduque Carlos que en su juventud pleiteó por el trono de España con Felipe V. Bueno, al final de la guerra, Felipe V se quedó el trono de España, pero como saben, muchos territorios de la monarquía hispánica se desgajaron y los Países Bajos quedó bajo dominio de la Casa de Austria. Y el emperador Carlos VI, continuando la tradición de que la gobernadora fuera de su familia, nombró gobernadora a su hermana, la archiduquesa María Isabel, que hizo jetones como este que pueden apreciar, donde conmemora el segundo aniversario de su nombramiento. Después de ella ya nos hicieron piezas con esta riqueza artística porque ya bajo el gobierno de su sobrina, la emperatriz María Teresa, que sí había gobernadores nombrados, nombrados en el nombre de su familia, ya no se hacen tantas piezas. La mayoría de jetones que vemos solo tienen un retrato de la emperatriz y unas palabras que indican en qué territorios es válido usar ese jetón. Normalmente Austria, Hungría y Países Bajos, que eran los principales dominios de la emperatriz María Teresa. Aún así, hay algunas piezas importantes y por eso he querido ponerles para terminar este jetón de los duques de Teschen. Como ven ya muy distinto a las otras piezas, ya no parece una moneda, tiene una forma octogonal y está realizado en plata. Bueno, también el anterior estaba realizado en plata, pero esto que era muy raro antes ver un jetón en plata se convirtió en lo común porque ya eran piezas que se emitían muy ocasionalmente. Un jetón interesante porque vemos que la posición de honor, tanto en los retratos afrontados como en la leyenda, que normalmente ocupa el varón del matrimonio, en este caso lo ocupa la mujer. Y no solo esto, sino que en el reverso, que lo que tiene es una leyenda donde se conmemora la adopción que hacen ambos del sobrino de ella, el archiduque Carlos, para que sea el siguiente duque de Teschen y y el futuro gobernador de Países Bajos, solo la menciona a ella, como es ella la que hace la adopción. Estos van a ser los últimos emisores de jetón, más que nada porque en 1793 los gobernadores de Países Bajos tienen que huir del territorio con motivo de las guerras contra Francia y la República Francesa tomará control de la totalidad del territorio en el 94. Y por tanto, al caer los Países Bajos como, como territorio independiente, no porque son independientes en sí, pero bueno, como esta unión de territorios personal bajo el gobierno de la Casa de Austria, al caer eso también caen los gobernadores y también cae la costumbre de acuñar jetones. Con esto termino mi presentación. Espero haber conseguido mostrarles la importancia que tienen los jetones también como parte de esa propaganda metálica por parte del poder y también de personas privadas para conmemorar hechos y, a ser posible, no pues
crear un poco de interés ante este tipo de objetos que hasta ahora ha sido una fuente muy poco estudiada. Muchísimas gracias.